noche en su entendimiento, papá. Padre, te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la herencia en lo que nos has llamado, cuál es el poder que actúa en nosotros, Señor. Gracias te damos, papá. Gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre, siempre, papá. Te damos gracias, Señor, por la vida del Hijo que está en nosotros impartida, Señor, en vida y en naturaleza, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en esta noche. Vamos a seguir hablando como el pastor hemos estado hablando los días pasados, miércoles y domingos, y estamos hablando acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Y hemos hablado de conocimiento y muchas veces las personas pensamos que cuando hablamos de conocimiento es solamente información en tu mente, pero cuando hablamos del conocimiento de Dios va más allá de todo eso. Amén. Y vamos a ir a Romanos 12:2 y vamos a empezar desde ahí. Y quiero que en esta noche podamos ser edificados. Amén. No que lo que vamos a compartir sea provechoso para ustedes. Amén. Que no sea una palabra simplemente que fue como información, sino que ustedes puedan entender. Amén. Cuando hablamos de gracia, justicia, como lo que hemos hablado, muchas personas dicen, yo soy la justicia de Dios, ¿no? Pero entendemos la justicia de Dios y es la renovación del entendimiento, entender cómo es que Dios nos justificó. No nomás decimos Dios nos justificó, cómo nos justificó. Es importante. No vamos a hablar de eso, pero es un ejemplo. Amén. Es como alguien decía yo, podemos decir un motor de un automóvil. Tú lo puedes mirar y lo puedes conocer y puedes ver cómo se ve, pero entendemos la función que tiene. Muchas veces no entendemos. Entonces lo que Dios quiere es que entendamos para que podamos entender y saber. Y como hemos estado viendo, a experimentar lo que ya se nos ha sido dado gratuitamente y está en nosotros. Amén. Vamos a Romanos 12:2. Y siempre cuando hablamos de la renovación del entendimiento, no caminamos para llegar a ser. Amén. A ver, ¿cuántos son santos aquí? Amén. A ver, otra vez. Vamos a hacer preguntas y quiero que respondan con confianza. Amén. No estamos aquí para juzgar, sino vamos a arrancar lo que no edifica y vamos a dejar que ustedes puedan entender y conocer qué es lo que son en Cristo. Amén. ¿Cuántos son santos? Amén. Otra vez, ¿cuántos son santos? Pero ¿por qué soy santo? Y eso es lo que queremos que usted entienda. ¿Por qué yo soy santo? Amén. A ver, porque yo les puedo decir, yo soy santo, pero ¿por qué eres santo? Y como hemos estado viendo, somos santos porque fuimos apartados para el Señor. Amén. O apartados de. No es porque te portaste bien o lo haces todo bien o todavía lo haces perfecto. Eres santo porque Dios te santificó. Amén. Él te hizo santo. ¿Correcto? ¿Quién me hizo santo? ¿Mis buenas obras o Dios? ¿Quién fue el que me santificó? Dios. Amén. Dios en Cristo. Vamos a los Romanos 12:2. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, vuestro culto racional. Vamos a hablar de esto. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. A ver, ¿nosotros estamos vivos o estamos muertos? Vivos. ¿Tenemos la vida de Dios, sí o no? Amén. ¿Somos santos? Amén. ¿Por qué tenemos la vida de Dios? ¿Porque hicimos buenas obras o porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos? Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Efesios 2 dice que más que Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Entonces tenemos la misma vida de Dios, la misma vida de Cristo en nosotros. Amén. Entonces aquí dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo. ¿Somos santos? Amén. ¿Por qué somos santos? Porque Él nos santificó, Él nos justificó y nos santificó.
santificó y somos santos. Amén. ¿Podemos creer eso? Somos santos. Amén. Sencillamente así. No queremos sacarlos a ustedes de un pensamiento antiguo pacto. Antiguo pacto, y queremos que ustedes tengan un entendimiento de nuevo pacto. Digan conmigo, nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Cuántos de ustedes han visto en las escrituras que nosotros somos ministros competentes de qué? De un nuevo pacto. Entonces, ¿nosotros somos ministros de un antiguo o de un nuevo? Digan conmigo, yo soy ministro competente de un nuevo pacto. Amén. Nuevo pacto. No dice de toda la Biblia. No dice ministros de Dios. No dice ministros de toda la escritura. Dice ministros de un nuevo pacto. Amén. Porque a veces que vamos a lugares y las personas nos empiezan a hablar de los salmos, de Samuel, de Josué, de David, pero nosotros no somos ministros de ese pacto en lo que ellos operaron. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. ¿Sí? ¿Está claro? Ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Y en este pacto no es un pacto donde tú sacrificas animales. Amén. En este pacto no es que tú vienes y tú haces muchas obras para que Dios esté contento, no. ¿Qué dice el versículo Romanos 12:1? Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro servicio racional. Amén. Entonces, en el antiguo pacto, ¿qué se ofrecía? Animales, los degollaban y los ofrecían, ¿qué? ¿Muertos o vivos? Muertos. Amén. ¿Y Dios qué hacía cuando miraba eso? Dice que Él le agradaba, el olor le agradaba. Pero nosotros no necesitamos presentarnos a Dios como algo muerto, sino es un sacrificio, ¿qué? Vivo. ¿Y qué más? Y santo. ¿Santo qué? Dice vuestro culto, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, podemos ver la diferencia, que nosotros no podemos vivir como el antiguo pacto queriendo hacer algo para agradar a Dios, sino nosotros somos ya agradados por Dios. Amén. Por eso es que Dios nos dice, presentaos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿O es para que Dios se agrade? ¿O ella es agradable? Ya es agradable. Y en el antiguo pacto, ¿cómo se hacía? Para agradarlo. Pero nosotros ya Dios está agradado. Por eso es que nosotros ya no tenemos que sacrificar como que necesitamos nosotros morir a algo, o que nosotros necesitamos morir a algo que Dios no quiere que hagamos. No, nosotros ya morimos. Ya somos nuevas criaturas. Amén. ¿Sí o no? ¿Está claro? Otro ejemplo. A veces esto nos va a ayudar. A veces la gente dice que hay que morir al yo. Hay que morir al yo. Pero nosotros ya no tenemos que morir al yo, porque somos nuevas criaturas. Digan conmigo, yo soy una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si yo soy nueva criatura, ¿necesito morir al yo? ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Amén. ¿Por qué es lo que dice la Escritura cuando dice que morir? Dice hay que morir a lo terrenal. No dice que hay que morir al yo, porque yo soy una nueva criatura. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pasado, presente y futuro. Ya no vivo yo, presente, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vivo muriendo cada día o ya morí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? Muriendo cada día a mí mismo.
muriendo al yo, no. Lo vivo por la fe del Hijo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así es que cuando veamos la renovación del entendimiento, no es que estamos muriendo a algo, sino es que estamos entendiendo algo de lo que ya somos nosotros. Por eso es que es nuestro culto racional o entendible. A ver, cuando nosotros venimos a este lugar, ¿por qué venimos? ¿Para ser más santos? ¿Para ser más justos? ¿Para ser salvos? ¿Venimos a este lugar para ser salvos? No. ¿Venimos a este lugar para ser justos? ¿Venimos a este lugar para ser santos? No. Por eso es que venimos nosotros sabiendo que somos santos, que tenemos la misma vida de Dios y que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, nuestro culto, ¿qué va a ser? Entendido. Un culto entendible, donde entendemos lo que ya somos. Amén. A ver, ¿cuántos de ustedes han ido a lugares y lloran? ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo lo hice. Yo llegué a un lugar, lloré, se me salieron las lágrimas, decía que era un quebrantamiento y todo eso. Y yo solo sentía algo. ¿Qué sentía yo? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Algo entendible o algo emocional? Algo emocional, porque llegué, lloré, me sentía solo, llegué a un lugar, alguien me abrazó y sentí un sentimiento, sentí una emoción y pensé que ya entendía yo, que eso era lo que Dios quería que yo entendiera, que yo cada que llegara a un lugar que buscara yo sentir algo de Dios para estar bien. Pero Dios no quiere que nosotros busquemos algo para sentir, quiere que entendamos lo que ya nosotros somos en Cristo. Amén. Por eso es nuestro culto entendible, nuestro culto racional, que tengamos racionamiento en lo que estamos haciendo, no que hagamos cosas simplemente por hacer. Amén. Porque podemos venir a un lugar sin entender nada, o podemos venir a un lugar entendiendo quiénes nosotros somos en Cristo. Amén. Por eso es que les digo, ¿estamos vivos, estamos muertos? Vivos. ¿Somos santos o somos impíos? Somos santos. Por eso es que es un culto vivo, santo, agradable al Señor. Amén. No es un sacrificio donde yo tengo que morir al yo. Es un sacrificio vivo, no dice un sacrificio muerto como el antiguo pacto. Es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amén. ¿Sí está claro? Dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que entendamos qué es lo que ya nosotros somos. Por eso es que nos presentamos santos y vivos para Dios. ¿Qué es eso? Ese es nuestro culto racional. Amén. Ustedes se presentan a Dios como el antiguo pacto, o ya se presentan como agradados a Dios. Agradados a Dios. ¿Por qué somos agradados a Dios? Porque ya somos unas nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí o no? Efesios dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso cuando hablamos de presencia, no estamos hablando de presencia. Muchas veces hablamos de presencia y la gente busca sentir, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos estado en un lugar que queremos sentir la presencia de Dios? A ver, todos. Yo he estado en un lugar donde sentimos la presencia, pero muchas veces sentir la presencia la religión lo ha evaluado como sentir un sentimiento donde te hace llorar, te hace reír, te hace caer, te hace correr. Pensamos que esa es la presencia de Dios. Pero la Biblia, en la presencia de Dios, no habla de un sentimiento. La Biblia en la presencia de Dios habla de estar parado enfrente de Dios, santos y sin mancha. Amén. Esa es la presencia de Dios. Amén. A ver, cuando estamos en su presencia, ¿buscamos sentir? ¿O estar en su presencia es entender
qué es lo que ya nosotros somos. Amén. ¿Está claro? ¿Sí? A ver. Les voy a hacer preguntas para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Participar o puedan entender. ¿Qué es lo que nuestra mente, por eso estamos hablando de la renovación del entendimiento, cuando hablamos de todas estas cosas, qué es lo que hay en tu mente que impide que tú puedas entender lo que ya tú eres en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hay? Hay un argumento porque a mí me enseñaron del antiguo pacto, o hay un argumento porque me dijeron que sin santidades nadie puede ver al Señor, pero nosotros ya somos santos, amén, y Dios habita en nosotros. ¿Algo más queremos? ¿O necesitamos llegar un día a la presencia del Señor para hacer? ¿O si seguimos creyendo, vamos a llegar a ser santos? ¿O ya somos santos? ¿Qué te impide creer que eres santo? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que impide creer que tú ya eres santo? ¿Qué es lo que te impide creer que tú ya eres justo? ¿Qué es lo que impide creer que tú ya eres justificado, santificado, perdonado, redimido, santo y sin mancha delante de Él y que en ti habita la plenitud de Cristo? ¿Qué es lo que impide? Muchas veces no es que nosotros no queramos, es que a veces traemos, como dice la palabra, argumentos en nuestra mente que se oponen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? De la verdad presente en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una verdad antiguo pacto, pero no una verdad presente. La verdad del antiguo pacto es que si tú hacías, Dios hará, pero la verdad presente es que Cristo ya ha consumado todo a favor de nosotros gratuitamente. A Él le costó un precio, pero a nosotros nos lo ha dado gratuitamente. Amén. Por eso la santidad que nosotros tenemos en nosotros operando no es algo que nosotros llegaremos a hacer, es la santidad es lo que está en nosotros, que opera en nosotros cada día porque somos santos. Amén. La justicia que nosotros somos en Cristo Jesús no es porque tú dejaste de pecar, es porque Él se hizo pecado y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. Amén. Pero en el antiguo pacto tú no podías llegar a ser santos por creer, tenías que hacer. Pero en el nuevo pacto nosotros ya somos por la fe del Hijo que está en nosotros. Amén. Por eso es que nosotros predicamos el nuevo pacto. Amén. Por eso es que si vistes un suceso histórico en el antiguo pacto y que te hace pensar que también a ti te va a pasar lo mismo que a ellos, mira, sácalo de tu mente. Porque Dios no va a venir a destruirte a ti porque fallaste. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio por todos nosotros. Alguien me dijo, no, pecas y Jesús está en medio. Y para que Dios te haga algo tendría que pedirle permiso a Jesús para que no lo hiciera. No es verdad. Porque Dios a ti no te ve como un impuro, como un pecador, pero Cristo está en medio. Pero Dios sigue teniendo una ira sobre ti, pero como ve a Jesús, no te quiere destruir. No es verdad. Dios te ve a ti y te conoce santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Dios no tiene un pensamiento de ira hacia nosotros. ¿Por qué no lo tiene? Porque ya Jesús ha consumado una obra perfecta y en su totalidad, en su plenitud. Amén. Por eso que todo pensamiento, muchas veces los pensamientos se levantan por causa de que por mucho tiempo nos han ministrado el antiguo pacto. Nos han creado una mentalidad de ira, una mentalidad de enojo, una mentalidad que si fallas Dios te va a enviar fuego. O vemos en los sucesos históricos del antiguo pacto y pensamos que Dios es un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios que está a punto de destruir al pecador, destruir el mundo, y que vemos huracanes y diluvio y cosas así. Y lo primero que se viene a nuestra mentalidad es la ira de Dios. Eso no es verdad, mentira. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, vino a consumar una obra perfecta y consumada por toda la humanidad, por toda la eternidad. Amén. Pero ¿por qué tenemos ese pensamiento? Porque hemos estado más relacionándonos con el antiguo pacto y sucesos históricos del Dios que se ven en el antiguo pacto, y no vemos a Dios que se manifestó en el Hijo, dándonos a conocer la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuál el designio de su voluntad que se propuso en Cristo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del
mundo. Amén. ¿Estamos? ¿Está claro? O queremos que entendamos esto. Quiero que entendamos esto. Debemos entender todo esto. De lo que somos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos tuvimos de acá? Tuvimos un héroe antiguo pacto. Todos acá. Pero ahorita ya no tenemos esos héroes. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Muchas veces oías a David, como David tenía sus 30 y tú querías ya ser los 30 de David, y luego otros decían, los de la alabanza querían ser como Leví, cantando canciones, y otros querían ser salmistas, pero en el nuevo pacto ya no existe ni el salmista, ni el ministro de alabanza, ni los levitas. Aquí nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dirán, pero eso es fuerte. No, porque somos ministros competentes de un nuevo y mejor pacto. Amén. Aquel era sombra, tipo y figura. A ver, su esposa, un ejemplo. El pastor, vamos a poner al pastor de ejemplo. Si él se va de vacaciones, ¿no? A un lugar y se lleva la foto de su esposa, está en un lugar, pues ve la foto de su esposa, ¿sí o no? Pero ella no está ahí, y la ve y lo único que tiene es la foto, la sombra, tipo y figura. Amén. Pero llega a su casa y encuentra la verdad presente, la verdad de realidad enfrente de él, y él todavía empieza a ver la tipo, sombra y figura. ¿Qué pensarían de él? Que no ha entendido la realidad presente que está en él. ¿Me entiendes? Por eso es que cuando tú llegas a la presencia de alguien o tienes ya la verdad presente, no necesitas la sombra, tipo y figura, porque ya está presente Cristo en nosotros. Amén. Por eso es que Dios quiere que empezamos a dejar la sombra, tipo y figura y empecemos a nosotros a entender, renovar nuestra mente a la verdad presente de lo que ya somos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que, otra pregunta. A ver, cuando Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, cuando habló de la verdad, ¿a qué se refirió? ¿A que Él estaba en contra de la mentira? A ver, ¿con qué relacionamos la verdad cuando hablamos de la verdad? ¿A qué la relacionamos? ¿Con algo que es falso? Porque muchas veces pensamos verdad en contra de la mentira. Verdad y mentira. Pero Jesús quiso decir, yo soy la verdad en contra de la mentira, o yo soy la realidad en contra de la sombra, tipo y figura. Jesús dijo, yo soy la realidad que está en contra de la sombra, tipo y figura. Yo soy ya presente aquí. Por eso es que Dios en otro tiempo, Hebreos 1:1, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo, Él habló a los padres por los profetas en estos últimos tiempos. ¿Por qué nos ha hablado? Por el Hijo. ¿El Hijo es la verdad presente? ¿Y Él es la realidad presente? Entonces ya está la realidad presente. ¿Necesitamos volver al sombra, tipo y figura? No. ¿Por qué? Porque ya está la verdad presente. La realidad está enfrente de nosotros. Amén. Es como el ejemplo que les puse. Si ya el pastor está presente con su esposa, ya no necesita la foto porque ya está la realidad presente. Amén. Así es igual nosotros, ya no necesitamos andar en el antiguo pacto con Moisés, con Abraham, con Isaac, José y todos los del antiguo pacto, cuando ya tenemos a Cristo presente, ¿dónde? En nosotros. Amén. ¿A quién queremos? ¿A David o a Jesús? Jesús, porque Jesús está presente. Por eso esa es la renovación de nuestro entendimiento. Ahora nosotros nos acercamos, por eso es sacrificio vivo, agradable a Dios. Amén. Aquellos nos podían acercar así como este versículo, Romanos 12:1. No, Dios no le podía decir a David, acércate, sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Por qué no? Porque Jesús aún no había
hecho la obra completa, donde Dios iba a quedar satisfecho. Amén. ¿Por quién Dios quedó satisfecho? Por lo que Jesús hizo. Pero ¿de quiénes son los que Dios se agrada? De nosotros. Amén. ¿Quién agradó a Dios? Cuando Dios dice que quedó satisfecho, fue Jesús quien satisfació eso. Pero eso es que a nosotros hoy Dios no nos dice tienes que satisfacerme, sino solamente presentados como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Culto entendido, que entendemos lo que ya nosotros somos. Amén. ¿David se podría presentar santo y sin mancha delante de Dios? No. ¿Moisés se podría presentar a Dios santo y sin mancha delante de Dios? No. Porque ellos son del antiguo pacto. Amén. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Digan conmigo, nuevo pacto. Hablando un día con los hermanos, digo, todavía a veces tenemos mucha religión que no queremos soltar. Y todavía se nos hace difícil dejar a Moisés, a Samuel, a David, a Sansón, a todos los héroes de la fe del antiguo pacto. Pero nosotros tenemos ya a Jesús presente en nosotros, autor y consumador de la fe, que está ¿dónde? En nosotros, vive en nosotros. Digan conmigo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Una vez más, Cristo en mí, esperanza de gloria. Amén. No es Moisés, no es Josué, no es nadie, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Así es que no andes deseando lo que ellos tienen cuando tú ya lo tienes presente en ti. Amén. No quieras ser como David que destruye al gigante. ¿Cuántos han oído ese pasaje? Y todos enfréntate a tu gigante. Y ponen a un niño con una onda y ponen a un gigante en una foto y lo publicas. Y nos dicen que hay que derrotar al gigante que tienes enfrente de ti. ¿Y creen que Dios nos mandó a derrotar gigantes? No. Y es lógico. ¿Quién fue el que peleó en el antiguo pacto? El pueblo David. ¿Y quién fue los beneficiarios? El pueblo. Yo no sé por qué ahora nosotros nos comparan con el pueblo, queriendo que nosotros peleemos, cuando David solo era sombra, tipo y figura, que uno solo iba a venir a derrotar y a vencer a favor de todos nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Así es que Dios de ese pasaje nunca fue diseñado para que nosotros peleásemos contra gigantes. Fue puesto para sombra, tipo y figura, que un solo hombre iba a derrotar al gigante y todo el mundo iba a ser vencedor. Así es que tú no tienes gigante. Tú no eres David. Amén. Tú eres la iglesia de Cristo, la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Digan conmigo, en mí está la plenitud. Ahora, ¿podemos nosotros presentarnos santos y sin mancha, agradable a Dios? Amén. Ese es nuestro culto entendible. Amén. Ahora vamos al 12. No os adaptéis al mundo, o no os conforméis a este siglo, sino sed que transformaos por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No os adaptéis a este mundo. Pero ¿cómo no me adapto a este mundo? Vamos a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso les digo que una cosa es conocer algo y otra cosa es entenderlo, porque entendemos. Por eso es que entendemos qué somos. ¿Somos santos y sin mancha? ¿Sí o no? Amén. ¿Somos justos? Amén. ¿Somos
la plenitud de aquel que lo llena todo. Amén. ¿Estamos completos en Cristo? Amén. Por eso el pastor decía el domingo que la forma de pensar del mundo siempre va a ser algo condicional. ¿Sí o no? Si tú me das, yo te doy. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me aceptas, yo te acepto. Si tú me regalas algo, yo te tengo que regalar algo para de nuevo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos han dado algo, pero nos sentimos comprometidos a que tenemos que regalarles algo también a ellos para que estemos de la misma pareja, de la misma igual? ¿Sí o no? Como en Navidad. Te sientes obligado a dar algo porque sabes que alguien te va a dar algo, ¿sí o no? Pero Dios ya nos ha dado todo en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Condicionalmente o incondicionalmente? Incondicionalmente. Amén. Por eso es que no nos adaptamos a este mundo, sino que ser transformados por medio de la renovación de la mente o de vuestro entendimiento. Para que de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Podemos entender algo? ¿O solamente podemos tener información, pero no entenderlo? Amén. Lo que Dios quiere es que entendamos. Entendamos cómo es que todo esto fue, desde dónde fue originado, cuál es el diseño, desde dónde Dios ha planeado todo lo que nosotros ya somos en Cristo. ¿Desde cuándo Dios lo planeó? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo dijo Dios que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Pero la religión nos ha dado a entender que necesitamos hacer algo para ser santos y necesitamos portarnos bien para que Dios nos acepte. Pero Dios ya nos aceptó, por eso es que esto es un culto vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o culto entendible, que podamos entender lo que estamos haciendo, lo que venimos a hacer a este lugar. Amén. Y no nomás en este lugar, aquí venimos a ser edificados, pero allá afuera es donde nosotros podemos expresar ese entendimiento. Amén. Para que no se quede como un concepto, sino que entendemos lo que ya nosotros somos en Cristo. Amén. Cuando vayamos allá afuera, el mundo te va a decir, ¿qué santo vas a ser tú? ¿O cómo crees que Dios te va a querer? ¿O cómo crees que Dios te va a amar? ¿Sí o no? ¿A cuántos les han dicho eso? Quiero ayudarlos acá para que cuando vayamos allá afuera, tu manera de pensar no se adapte a la manera de pensar del mundo. Amén. Para que tú sigas, tu mente está siendo renovada, que sabes que tú eres santo y sin mancha. ¿Sí o no? Malos de nuestra familia. Muchas veces las familias que te han conocido tu pasado te critican y te juzgan, porque hoy tú les dices que ya eres una nueva criatura y que eres santo y sin mancha delante de Dios. Pero ellos te juzgan de acuerdo a la manera de pensar de ellos, pero tú tienes que renovar o entender que ya no eres lo que ellos piensas que eres, como lo que hacías antes, sino que hoy eres una criatura, nueva criatura por lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz, según lo había planeado Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso es que somos entendidos, por eso es que estamos en este lugar para entender, para conocer lo que ya nosotros somos en Cristo, en este nuevo pacto. Amén. Así es que no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. El pastor decía, o alguien decía, ¿cuántos quieren experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cuántos? Amén. Pablo dijo en cierta lugar, hablamos sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de lo alto. ¿Con quiénes? Con los que han alcanzado madurez. Amén. Por eso es que ustedes pueden entender y experimentar lo que ya nosotros somos en Cristo. Amén. Y también dicen otra parte, pero hay unos que no la entienden. Por eso es que para unos es salvación y para otros es perdición. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema?
en la manera de pensar. Porque para nosotros puede ser entendible, pero para otros puede ser locura. Como, ¿cómo es posible que yo pueda ser santo justo delante de Dios si tengo un récord de mi vida pasada que he sido una mala persona? Pero es que Dios no te justificó y no te santificó basado en lo que tú hiciste, sino basado en lo que Jesús hizo en la cruz, en lo que Dios ha consumado en Cristo Jesús por todos nosotros, y hoy se nos atribuye toda esa obra gratuitamente. Amén. Es un regalo, no es algo que nosotros hayamos merecido o ganado. Amén. Así es que queremos que eso sea expresado en nosotros, ¿sí o no? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el problema ya no está en que Dios quiere, el problema está en que muchas veces en la mente nosotros pensamos que no lo somos, porque ya lo somos. Pero a veces pensamos que no somos lo suficientemente buenos para merecer algo de parte de Dios. Y lo que Dios quiere es que seamos entendidos. Amén. Entendidos de lo que ya nosotros somos en Cristo. Amén. Otra pregunta. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Pero si no renuevas tu mente, ¿hay condenación? No hay. Porque quiero aclarar esto cuando hablamos de la renovación de la mente. Que lo que Dios ha dicho que ya nosotros somos, aunque tú no renueves tu mente, ya no hay condenación. Amén. Amén. No hay condenación. Entonces, ¿por qué renovamos la mente? Para que fuésemos entendidos. No para ser salvos o no para que no haya condenación, es para que entendamos lo que ya nosotros somos en Cristo y lo que opera en nosotros en esta nueva vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que hablamos de la renovación de la mente. No lo hablamos de una forma legalista donde tienes que renovar la mente. No, es puedas entender lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Amén. Tal vez los que nos escuchan o personas que nos están escuchando por Facebook o por YouTube, en este momento, como dije el otro día, están escuchando predicaciones donde los están condenando y los están mandando al infierno. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender lo que ya nosotros somos en Cristo. Dios no está involucrado en que tú vengas a un lugar y alguien te condene, y alguien te señale, y alguien te critique, y alguien te juzgue que hiciste mal, que no dejaste de hacer, por qué no vas a la iglesia, por qué no te congregas, o un montón de cosas. Dios no está interesado en condenarte o en juzgarte o en hacerte sentir mal. Dios lo que quiere es que nosotros seamos entendidos de lo que ya nosotros somos en Cristo Jesús, lo que ya tenemos y lo que ya se nos ha sido puesto por la vida del Hijo que está en nosotros. Amén. Amén. Lo que quiero es ayudarnos para que podamos entender. Amén. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Muchas veces hablando con el pastor, lo que más impide a una persona para que pueda renovar su mente es que todavía tiene condenación de lo que él piensa que todavía Dios está guardando un pecado, una falla que ha cometido. Dios no tiene en cuenta ningún pecado que hayas cometido y que vayas a cometer. ¿Por qué? Porque Jesús ha quitado ya el pecado totalmente. Por eso es que la renovación de la mente no es para que dejes de pecar, sino para que entiendas lo que ya tú eres en Cristo Jesús. Porque si yo te hablo de renueva tu mente para que dejes de pecar, en el momento que vas a fallar, va a venir esa condenación. Y no queremos que venga condenación, lo que queremos es que venga entendimiento de lo que tú ya eres en Cristo Jesús, que eres santo y sin mancha delante de Él, y que estás 24/7, Él presente en nosotros, que Él no se va, que Él nunca nos deja. Fallaste, sí, pero Él no se va, Él no se esconde, Él está donde, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, es uno con nosotros, Él nunca se va a ir. Amén.
Eso es lo que queramos que entendamos, que nuestro culto racional allá afuera no es cuánto dejamos de pecar, sino cuánto entendemos de la vida de Dios que está en nosotros y dejamos que la vida de Dios, del Hijo, que está impartida en nosotros, en naturaleza, se empiece a expresar. Amén. Por eso es que entendimiento, por eso vamos a terminar con esto, vamos a Efesios 1:15 y vamos a... ¿Sí están entendiendo algo? ¿Somos pecadores? Otra vez, ¿somos pecadores? ¿Por qué no somos pecadores? Porque la vida de Dios está en nosotros. Amén. No es porque dejaste de pecar, es porque Dios está dentro de ti. Amén. Que eso se quede, que ese pensamiento de que fallé, soy pecador, es mentira. Porque la vida de Dios está donde dentro de nosotros. Amén. ¿Me equivoqué? Sí, pero eso no te hace pecador. Amén. Tú eres la justicia de Dios y la vida de Dios está donde en nosotros. Cristo vive en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Creo que vamos a tocar eso también para que la gente pueda, que nos escucha o las que están aquí, puedan entender que la gracia de Dios es suficiente. Amén. Amén. Ok, vamos a leer esto. Dice 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminando los ojos de vuestro, ¿qué? Entendimiento, dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Dios está hablando de pecado? ¿De qué está hablando? De entendimiento de lo que ya somos y de lo que ya nosotros tenemos. Digan conmigo, yo soy santo. Está hablando de mí. Amén. ¿Dios está hablando de pecadores ahí o está hablando de santos? Santos. Iluminando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Dónde está todo eso? Digan conmigo, en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros, el poder de Dios en nosotros. Amén. Cristo es nuestra herencia. Amén. No habla de pecado, habla de la vida del Hijo, ¿dónde? Impartida en nosotros. ¿Dios qué quiere ahí? Vamos a regresar al 17. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. ¿Qué hace ese conocimiento? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ok, hay conocimiento, hay entendimiento, y luego ¿qué más hay? De vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos. Acuérdense de Romanos 12:2, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la pone, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Pero porque a veces nosotros hablamos de otras cosas y Dios quiere que sepamos lo que ya nosotros tenemos. Por eso esa es la renovación de la mente,
en nuestro entendimiento. Dios quiere que sepamos cuál es la riqueza a que Él os ha llamado. Y no dice pobreza, dice ¿qué? Riqueza. ¿Dice condenación? ¿Dios nos llamó para condenarnos? Dios nos da la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos gloria, tenemos riquezas y tenemos herencia. Esa es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dios nos amó para condenarnos o para que sepamos lo que ya nosotros tenemos? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Está claro? Vamos a hablar más de esto el domingo con más detalle, pero quiero que hoy podamos entender todo esto. ¿Hablamos de pecado en algún momento? ¿Hablamos de condenación en algún momento? No, hablamos de edificación, para que tú salgas de aquí edificado y entendido. Amén. Para que hoy, cuando vayas allá afuera, vayas entendiendo, yo ya no soy pecador, yo soy santo y sin mancha. Cuando vayas allá afuera, yo ya no soy un impío, yo soy un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque así lo planeó Él desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Amén. Nadie puede alterar eso, lo que Él ya diseñó desde antes de la fundación del mundo. Amén. No es que yo me porté bien y soy hijo, no. Dios nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según su gracia y el propósito eterno que se propuso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así es que, como hemos estado viendo más con detalle los domingos, es que Dios ya te conoció, te escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Tú eres mucho mejor que David, Sansón, de todos los antiguos, de todos los personajes del antiguo pacto. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Que la plenitud de Dios habita en nosotros. ¿Saben cómo nos dice Dios en Efesios? Ahí nomás donde estás, en el 23. Vamos a leer el 22. Para que podamos ver lo que tenemos nosotros. En ese mismo, el 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Digan conmigo, yo soy la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿La cual es ¿La qué? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Así es que nosotros no somos cualquier cosa, como alguien decía, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Así es que nadie nos puede venir a condenar porque estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Voy a terminar con esto rapidito, Gálatas. Quiero que vean esto. Gálatas 2. Vamos, 2:20 y 21. Gálatas 2:20 y 21. Cuando hablamos de que nosotros somos nuevas criaturas, no necesitamos morir al yo. Amén. Somos nuevas criaturas. No debemos morir cada día muriendo al yo. Mañana jueves voy a morir al yo 1%. No. Jesús lo hizo una vez y para siempre. Amén. Hoy Dios quiere que nosotros vivamos en la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús y seamos entendidos de todo lo que tenemos en nosotros. Amén. Por eso es que Filemón dice que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros por Cristo. ¿Con qué relaciona la fe?
con conocimiento. La fe no la relaciona con un requisito para tu ser. No, lo relaciona con el conocimiento de lo que ya nosotros somos en Cristo. Amén. Por eso nuestra fe es eficaz, porque está relacionada con el conocimiento de Dios en nosotros, por el conocimiento de Cristo en nosotros. Amén. Vamos a Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en ti ahora? Cristo. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo muriendo al yo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios. Digan conmigo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué queremos ir a hacer al antiguo pacto nosotros? Nada tenemos que hacer allá. Nada. Entonces, si queremos andar en el antiguo pacto, en la sombra, tipo y figura, entonces por demás murió Cristo. Pero digan conmigo, yo no desecho la gracia de Dios. Pareciera que la gracia de Dios va en contra de toda nuestra religiosidad que hemos traído por décadas y de no sé cuántos. ¿Cuántos tienen más de 10 años aquí que son creyentes? ¿Qué nos han enseñado en 10 años? A ser como Sansón, a ser como David. Pero Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios. ¿Pero por qué lo une al otro? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. El antiguo pacto se quedó atrás. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, verdad presente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si estando ya Cristo presente, ¿qué yo quiero ir a hacer a la sombra, tipo y figura? Nada tengo yo que hacer allá. Amén. Pues no desecho la gracia de Dios. ¿Qué está haciendo la religión cuando está yendo a la sombra, tipo y figura? Desechando la gracia de Dios. Pero a veces, como no se nos ha puesto así, se nos hace más fácil ir allá, querer ser como David, tener 30, ¿cómo se llama? 30, los valientes, tienen 30 valientes, y querer pelear como Sansón y salir como un soldado de guerra. Nosotros no somos soldados de guerra. Somos la iglesia somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces lo une a algo que ya pasó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya se quedó allá atrás. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, sombra, tipo y figura, fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Qué queremos hacer allá? Es que a mí me gusta ser salmista, me gusta ser como los levitas, cantar alabanzas. Nosotros no necesitamos ser ningún levita, ningún salmista, ningún ministro de alabanza. Nosotros somos la iglesia de Cristo y somos el culto entendido, santo, vivo, agradable al Señor. No necesitamos nosotros tener panderos, ni danzas, ni arpas, ni todo eso para hacer un culto. Nosotros somos el culto y somos culto agradable porque ya vive el Hijo en nosotros. Vivo porque el Hijo vive en nosotros.
Santos porque el Hijo vive en nosotros. Amén. En aquellos no había la vida, en aquellos no vivía el Espíritu Santo. En nosotros vive el Espíritu Santo. Amén. Mora en nosotros, habita en nosotros. Amén. Podemos ver esos dos versículos que agarran no quiero decir así, pero agarran a la sombra, tipo y figura y lo ponen a un lado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sombra, tipo y figura, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Lo que ahora vivo, mas Cristo vivo en mí, verdad presente. Amén. Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termina, no desecho la gracia de Dios. Pues por si la ley, cuando habla de ley, sombra, tipo, todo lo que tú quieras del antiguo pacto, fuese la justicia. Si yo, por querer vivir en el antiguo, si por aplicar el antiguo pacto fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. ¿Pueden verlo? ¿Quieren ir al antiguo pacto? No, por eso Dios nos dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. No desechamos la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, de más murió Cristo. Que eso se nos quede bien entendido. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Amén. Pero nosotros no desechamos la gracia de Dios. Por eso es como les digo, es que todo nos lleva a querer enseñar más, pero vamos a hablar de esto del domingo. Pero por eso es que les digo que para unos para otros es vida y para otros es muerte. ¿Por qué? Porque no está en el problema del mensaje, está el problema en el entendimiento. Amén. Por eso es que nosotros queremos que seamos entendidos en todo lo bueno que está en nosotros por Cristo Jesús. Vamos a hablar más de esto el domingo y tocar más pasajes para que podamos ver que no va a quedarles ganas de andar en el antiguo pacto, como alguien dijo, coqueteando con Moisés, coqueteando con Adán, coqueteando con Samuel, coqueteando con eso. ¿A cuántos de ustedes que son casados les gustaría que su esposa anduviera coqueteando con alguien por ahí? ¿Les gustaría? Si nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros coqueteando con Moisés, Abraham, Sansón, por allá? Si nosotros tenemos la vida del Hijo, no la vida de ellos, los antiguos. Amén. Así es que no andemos coqueteando con el antiguo y sombra, tipo y figura, cuando ya está la verdad presente en nosotros, que es Cristo. Y nos dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El antiguo pacto no lo llenó, la iglesia sí. Amén. Y nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Bueno, pastor.